Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el antropólogo Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del mandato del antiguo colegio de San Ildefonso, el famoso Museo de San Ildefonso, para conversar sobre su más reciente exposición, Los motivos de la selva. 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Luis, conversar contigo y con tu audiencia. Una gran exposición fotográfica, 147 imágenes. Pues es una exposición que, digamos que lo que sí muestra a primer golpe de vista es el papel, el lugar que ha tenido en la fotografía moderna de México desde la primera mitad del siglo XX, Chiapas. Es una mirada que viene desde la mirada antropológica de Gertrudis Duby, Blom y de esos años, de donde se ven los primeros maestros rurales, la primera campaña electoral de López Mateos, ¿no? Eso presidente en 58-64. Exacto, ¿no? Como digamos, esa colonización de México, de ese territorio que era todavía un territorio de alguna manera que no pertenecía del todo a la nación, ¿no? Claro, la carretera panamericana es una historia reciente. Exacto. De ahí vamos a miradas más de los años 70, 80. Pienso en la manifestación de los 500 años, cuando se derrumba al conquistador mazariego, esa foto de Antonio Turó que tiran con los indígenas, con arcos y flechas, ¿no? Muchos de ellos zapatistas que entraron a San Cristóbal por primera vez para conocer la ciudad y saber cómo moverse en lo que vendría 2 años más tarde. Sí, como una especie de representación y ensayo, ¿no? Ajá. Pero simbólicamente clarísima, ¿no? Claro. A los 500 años se derrumba la estatua del conquistador, como anuncio de lo que vendrá después. La exposición aborda el momento del 94 al 97, es decir, los combates, la militarización del Estado. Con esa foto icónica, precisamente del soldado de Turok, empuñando un arma, cuando todavía no se había generalizado el uso de los pasamontañas. Sí, porque esa imagen es sacar a rostro descubierto, ¿no? Así es. Y creo que fue la primera imagen que llegó a la jornada, ¿no? Y fue lo primero que vimos. La primera imagen que vimos era un rebelde apuntándole pues al fotógrafo. Con rostro indígena. Con rostro indígena. Para que no hubiera dudas de qué se trataba. Es una imagen preciosa porque además tiene otra vez el juego de la representación, porque según cuenta Turok, había un diálogo y un juego con él. Es decir, no le está apuntando. No hay la atención previa a un disparo. No va a haber ese disparo. Si uno mira el contorno del miliciano, los demás que están en la misma batallón, digamos, se van riendo. Se ríen de ese güero que le toma esa foto y que de alguna manera era conocido. Porque Antonio era muy conocido por ahí, ¿no? Muchos años. Por muchos años. Había estado en El Salvador, había estado en Guatemala, había estado en Nicaragua. Claro. Pero lo que a mí me gusta mucho de esa foto es que frente a la cámara del fotógrafo blanco, ¿no? Claro, el indígena le dice, no, me respetas a mí, ¿no? Es decir, el que manda ahorita en esta imagen, ya soy yo el que te apunta, soy yo, no eres tú a mí, ¿no? O sea, es el ojo de la cámara que se tiene que fijar en el ojo del fusil. Así es. Y bueno, la resistencia indígena a la militarización, los diálogos, los procesos de paz, los personajes que intervienen en todos esos procesos. Pero quizás lo que tiene menos presencia fotográfica, pero es lo que más nos interesa destacar,
es todo lo que ha venido después. Finalmente, Ujú. ese momento, quizás los más jóvenes no lo tengan tan presente, todos los que tenemos ya Algunos años. algunos años, pues eso nos marcó, ¿no? Toda esa. Ujú. Porque además se dio un momento, yo creo que muy importante, en donde había un gran movimiento social de una enorme fuerza cultural, simbólica, reivindicativa con todo eso, pero había también, era quizás un momento donde parte de nuestro fotoperiodismo estaba en un momento extraordinario de madurez, Ujú. ¿no? Estaban activos decenas de grandes fotoperiodistas, ¿no? Y entonces es el encuentro, y eso es lo que la exposición nos permite ver, entre esa mirada fotográfica que se había desarrollado, yo creo que mucho por la jornada. Yo creo que yo recuerdo que la fotografía en la jornada, en esos tiempos de Payán, que ponían unos pies de foto extraordinarios, etcétera, todos estábamos muy pendientes de cómo se veía el mundo a través de la fotografía, y que tenían, estaban pues, alrededor de sus 30 años, pues la generación de Turok, de Mata, de Valtierra, de Eniac Martínez, de esa generación. Fabricio. El gran Ujú. Fabricio León, Ángeles Torrejón. Es decir, Ujú. es un momento de verdad extraordinario en la Pero al fotografía. mismo tiempo es un momento en el que muchos nuevos fotógrafos tienen su prueba de fuego. Así es. Sí. Llegaron ahí a tener que hacer su examen de admisión a las grandes ligas, ¿no? Sí, y acompañados de esos jóvenes maestros. Ajá. Yo creo que era un, un- un momento, digamos, absolutamente iconográfico, listo para ser fotografiado, porque además tenía esta dimensión también el movimiento, era una dimensión que tenía esa necesidad de transmitir un mensaje visual y verbal muy potente, eh, y donde se da esa conjunción. Pero después viene este largo proceso que es la construcción de la autonomía, Sin pedir permiso, sin pedir desde permiso, abajo, sí. claro, ¿no? Viene la A partir de traición 2003, ¿no? la traición a los acuerdos de San Andrés, y la decisión de las comunidades de, bueno, pues si no se puede en todo el país, si no se acepta legalmente, nosotros de cualquier manera lo vamos a hacer. Y ese proceso es un proceso menos fotografiado, pero nos parece que ahí hay una serie de enseñanzas, de aprendizajes, de experiencias que vale la pena poner la atención desde el presente. Es menos fotogénico si se quiere, pero las experiencias en educación, el papel de las mujeres, la salud, la gobernanza, la producción, la organización para la producción, la resistencia. Hay pues esa historia que son 2 décadas de construcción de un proyecto que vale la pena observar, y que yo creo que no es exclusivo de la zona zapatista, que en la zona zapatista el experimento tiene características muy particulares, pero que en muchos municipios de Oaxaca, en Cherán, en Michoacán, en otros espacios, Ayutla Guerrero. hay experiencias similares que están ensayando otras formas de organización, y que queremos poner los ojos en eso. Finalmente, en San Ildefonso, parte del nacimiento del arte moderno mexicano es la pintura que hablamos aquí hace muy poco, tú y yo, del muralismo mexicano. Parte del muralismo es una reflexión, una meditación sobre el mundo indígena, Ujú. ¿no? Son eh, los hijos de la revolución, los artistas que heredan la revolución, Diego Rivera, Siqueiros, etcétera, interpretando el mundo indígena, ¿no? No eran indígenas. Bueno, estaba Javier Guerrero, que era Ujú. indígena, estaba eh, Máximo Pacheco, que era otomí, pero en realidad no dejan de ser blancos mirando indígenas. Ujú. La mirada sobre el movimiento fotográfico del 94 mantiene una parte, forma parte de esa tradición, de esa observación y de esa interpretación del mundo de los pueblos originarios. Pero hacia el final de la exposición, con una serie de videos que han sido producidos desde las comunidades zapatistas,
ya con estos procesos de educación, pues de los sistemas de educación autónomo, al final de la exposición lo que vemos es ya una mirada indígena sobre sí mismos, ¿no? Y creo que esa también es un arco de tiempo que vale la pena poner los ojos. Hoy el discurso, la interpretación, ya no viene de fuera, ya viene de adentro, porque además en estos 30 años que, creció, se desarrolló una generación de antropólogos indígenas, de pensadores contemporáneos indígenas, de poetas indígenas y también de documentalistas indígenas, ¿no? ¿Cómo te explicas tú, Eduardo, este matrimonio virtuoso entre fotoperiodismo, fotodocumentalismo y zapatismo? ¿Qué es lo que lleva a uno a alimentar al otro y viceversa? Pues es muy, muy buena pregunta. Yo creo que, yo creo que hay una fascinación. Yo creo que el zapatismo tuvo un enorme impacto cultural en la medida que puso fin, digamos, a como esta idea de que habíamos arribado a la posmodernidad, que el sujeto en la historia dejaba de ser importante, que el fin de la historia había terminado, que la moda suplía a la historia. Ese momento muy, muy, muy ambiguo de los años 90 y que de pronto pienso en libros como aquel de la utopía desarmada, ¿no? Es decir, y de repente la utopía se vuelve a De armar. un Jorge, cuyo apellido no queremos acordarnos. Jorge G. Y aparece de pronto la historia como si México eh, volviera a regenerarse. Es decir, nos habíamos educado con la mirada fotográfica también de la Revolución Mexicana. El cine y la fotografía de la Revolución Mexicana y los Casasola nos formaron. Nuestra idea de la Revolución Mexicana es fotográfica, ¿no? Nos educamos en la fotografía de los Casasola y de Samuel Ramos, y de pronto el México de final de siglo cierra el siglo otra vez proponiendo una mirada fotográfica sobre la historia, ¿no? Estamos hablando de una exposición rica en imágenes de mujeres. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que corresponde a la naturaleza del movimiento zapatista. Yo creo que una de las cosas que son más visibles en el zapatismo es sí una reconsideración de los papeles de género, un protagonismo mayor de las mujeres, ¿no? Cuando vimos que la responsable de la toma de San Cristóbal era una mujer, que la comandante se llamaba Ramona, ¿no? Vimos esa... La mayor Ana María, ¿no? La mayor Ana María, y que entonces, pero sobre todo hemos visto el proceso posterior con la autonomía de una reconsideración de esos papeles, ¿no? Entonces nos pareció que la exposición, digo, a todos los que trabajamos en ella, hay que decir que quien la curó es Magali Ramírez y Pablo Farías, que son parte de un colectivo que en San Cristóbal de las Casas han creado el colectivo Batsilab con la idea de crear un fondo fotográfico de la historia de Chiapas, ¿no? Ser esta reflexión que estamos teniendo entre tú y yo, este colectivo quiere crear un archivo, un fondo que permita esa reflexión en el tiempo, observar eso en el tiempo desde esas miradas casi de la antropología, que puede ser casi del siglo XIX, de ir a observar a los lacandones con el asombro de quien a veces apenas tomaban contacto, ¿no? con Occidente, a este mundo totalmente trufado con las ideas del mundo moderno, ¿no? Las ideas de justicia, libertad, ideas socialistas, ideas libertarias, ideas críticas de la modernidad, ¿no? Con todo lo que hoy significa el zapatismo, ¿no? Estamos hablando de una exposición donde, por supuesto, hay muchas fotos en color, pero abundan las fotografías en blanco y negro. Sí. ¿Cómo explicar esto?
Sí, bueno, tiene que ver con el cambio de lo analógico a lo digital, ¿no? Es decir, la gran mayoría de estas fotos son impresas por este mismo colectivo donde está José Ángel Rodríguez, que también es fotógrafo, que es, bueno, nada menos y nada más que el impresor de muchas de las imágenes de Álvarez Bravo, ¿no? O sea, estamos todavía en ese final de la fotografía analógica y digamos que el color aparece a partir de los diálogos. 1996, febrero. Exacto. A partir de ahí aparecen fotos a color y después las fotos del viaje de la montaña, del velero zapatista que fue a Europa. Hace de la 2 años, sí, que comienzan. esas son ya a color. Y bueno, pues es ese cambio, pues quizás de siglo también, ¿no? Dejamos de ver en blanco y negro la historia, ahora la historia es a color y también la historia, la fotografía se mueve, ¿no? El audiovisual va ganando mucho terreno a la fotografía, ¿no? Los medios son tan dúctiles a diferentes formatos que cerramos la exposición con audiovisual y con un fondo muy bonito, muy interesante de fotos, de videos, alrededor de 30 videos cortos de estos 30 años, ¿no? Entonces, uno puede ver como si viera una televisión de 1990 y tantos, imaginarse los más jóvenes que vean pues cómo estábamos recibiendo las noticias, ¿no? Cómo se veían los personajes hasta los videos ya hechos ahora contemporáneos. Y la exposición terminará con una... ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos a cómo va a terminar? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso conversando con el antropólogo Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del mandato del antiguo colegio de San Ildefonso, el Museo de San Ildefonso, sobre la exposición de 147 fotografías que narran 30 años del levantamiento zapatista, pero también una parte de la historia del estado de Chiapas como tal. ¿Cómo fue que bautizaron la exposición como la bautizaron? Bueno, nos llamaba mucho la atención que en las páginas zapatistas apareció en los últimos tiempos de manera reiterada el poema de Rubén Darío que se llama Los motivos del lobo, que es un poema donde Rubén Darío juega con la imagen de San Francisco de Asís, que va a convencer al lobo que está en el bosque y que aterra al pueblo porque se come de vez en cuando un borrego o tal, y lo trae al pueblo y en el pueblo se hace manso. Y cuando se va a San Francisco de Asís, el pueblo muestra sus vicios, sus miserias, y golpean al lobo, lo maltratan hasta que el lobo vuelve al bosque. Y entonces y le dice a San Francisco, tengo que defenderme, dice, como hace el jabalí, como hace el oso. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué este poema, ¿no? Esta dimensión entre humor, literatura, una renovación del lenguaje político que hay en el zapatismo, ¿no? Y pensamos, bueno, porque nos queda claro que nos vamos a defender, ¿no? Es decir, hemos salido del bosque, nos acercamos a la sociedad, buscamos acuerdos con el Estado, hemos firmado acuerdos de paz, estamos construyendo desde la paz, pero necesitamos mantenernos en guardia, ¿no? Por los motivos del lobo, porque no nos ha ido muy bien, ¿no? Es decir, se traicionaron los acuerdos de San Andrés, la violencia sigue imperando en la zona, los paramilitares
están ahora como tanto tiempo antes accionando en el territorio. Hay nuevas bandas criminales que han también cambiado el ecosistema radicalmente, y está además el Estado, el ejército, los partidos políticos, etcétera, asolando los territorios zapatistas, ¿no? Entonces, nos gustó si ellos se veían, se reflejan en el poema de Rubén Darío, Los motivos del lobo. Nos pareció, quisimos jugar con esta imagen, ¿no? Los motivos de la selva, los motivos de los zapatistas para mantenerse en guardia, ¿no? Pero justamente lo que termina siendo la exposición, si empieza o se arranca la parte dura con el levantamiento armado, la verdad es que al final de la exposición no vemos armas, ¿no? Y eso es lo que nos parece además muy, muy, muy interesante destacar, cómo un ejército rebelde se transforma después de 30 años, sin dejar de ser ejército y sin dejar de estar atento como el lobo, dispuesto a defenderse como hace el oso y como el jabalí, diría Rubén Darío, cómo se ha convertido en una fuerza de paz. Si uno piensa, si nos recordamos hace 30 años en el levantamiento zapatista, el país era otro también en términos de violencia, ¿no? Había una violencia política que venía desde siempre, desde el Partido Único, que con el salinato se agudizó de ciertas maneras, pero digamos que el país era menos violento que ahora. 30 años después del levantamiento zapatista, hay muchas más armas en México, muchos más grupos armados, pero no son grupos rebeldes, son grupos del crimen y grupos paramilitares y el propio ejército, ¿no? Entonces, nos parece eso muy interesante ver esa imagen, cómo los zapatistas hoy están más interesados en que veamos sus procesos educativos, sus formas de organización, que en ver armas, ¿no? Estamos hartos de ver armas los mexicanos, estamos hartos ya de ver de las demostraciones de fuerza de estos ejércitos irregulares que son el crimen organizado. Y esto tiene que ver, y así lo vamos a terminar con una pieza que acabamos de producir con Antonio Turok en Chiapas, a propósito, en el contexto del aniversario, pues lo que pudimos ver en el Caracol de Dolores Hidalgo, que no se vio un solo fusil, no había una sola arma. Y los milicianos, más que hacer grandes demostraciones de disciplina militar, lo que hicieron fue bailar cumbia, ¿no? Una parada militar Una parada militar a ritmo de ska y ritmo de cumbia. De ska y de cumbia, es decir, y además con jóvenes que ninguno de ellos estuvo el 1 de enero, ¿no? Los jóvenes que estaban ahí en esa parada militar son muchachos que están alrededor de los 20 años. A pesar de que la propaganda oficial y extraoficial quería decir que los jóvenes habían desertado del zapatismo por motivo de la migración y del crimen organizado. Así es. Lo que ustedes vieron fue otra cosa. Sí, y seguramente hay un fenómeno de migración, y seguramente el crimen organizado, como en todo el país, se ha adueñado de la voluntad de muchos de estos muchachos, ¿no? de la zona. Pero al revés de ese discurso, yo diría que hace mucho que yo no veía una manifestación popular donde fuera mayoritariamente juvenil, ¿no? Digamos, en el mundo de la política tiende a gerontocratizarse, ¿no? Y bueno, hay un receso de ciertos movimientos estudiantiles y tal, y de repente ver que fundamentalmente lo que se veía y lo que se ve ahora en el zapatismo son muchachas y muchachos, además, muchachas y muchachos. Y yo creo que ese es un mensaje muy, muy potente, que es un mensaje de paz, ¿no? Es decir, de resistencia civil pacífica, amparada en una fuerza militar organizada, pero fundamentalmente como una construcción de paz. Uno se siente en esos territorios, en medio de estas fiestas, pues más seguro que en los centros turísticos, o que en cualquier discoteca del país, o que en muchos municipios aledaños, o en el 90% del territorio nacional. Entonces hay una paradoja ahí
que me parece muy importante revelar, es decir, que ese camino, el camino de la rebeldía, ha creado espacios, grandes bolsas de paz y una perspectiva de paz que en otros territorios del país se han perdido. Para terminar, porque ya se nos vino el tiempo encima, una celebración que puso en el centro lo común. Ujú. ¿Cómo lo explicas eso? Pues bueno, a mí me gusta mucho la idea de Santo Tomás de Aquino del bien común, ¿no? Creo que es un concepto muy poderoso, lo común, y algo que quizás sea mucho más revolucionario, que ese sí tenga muy pocos precedentes, que es eh, la idea de que no solo llevamos muchos años pensando en que la tierra es de quien la trabaja, es decir, que la tierra debe tener una propiedad, la propiedad de quien la trabaja. Y en el último momento los zapatistas están pensando en que la tierra debe ser de nadie, la tierra de nadie. Es decir, el fruto del trabajo es de quien lo trabaja, pero pensar la tierra más en términos similares al aire. El aire es de nadie, ¿no? Y por lo tanto es de todos, ¿no? Entonces, creo que la crítica a la propiedad privada y al fracaso de ciertas formas, incluso cooperativas, a la división infinita de la propiedad, a los conflictos agrarios que no dejan de suceder y cobrar vidas en Chiapas, hay una propuesta absolutamente utópica, ¿no? Que es que la tierra sea de nadie, que es una manera de decir como el aire, entonces es de todos, ¿no? Y todos tenemos derecho a trabajarle. Y creo que ahí sí ponen el horizonte, como dicen ellos, 50 años o 100 años por delante, ¿no? Es decir, ante el fracaso de la propiedad privada, de la división eterna de la tierra o de la acumulación monopólica de esta, una idea diferente, ¿no? Y yo creo que eso es una aportación también del zapatismo. Cambiarnos el sentido del pensamiento, proponernos pensar de otra manera. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias, un placer verte. Siempre. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur. No se lo pierda. Hasta la próxima.